Llegamos al último video de esta serie. Vamos a armar portafolios de 8 activos o de la cantidad que ustedes quieran. Soy Florencia Roca, Finanzas para Emprendedores. Los esperamos en nuestra página de Facebook, a donde estamos siempre subiendo videos o archivos de Excel que les pueden servir. Hicimos este trabajo en 4 pasos. Hay 4 videos anteriores, este es el número 5. Empezamos armando portafolios a partir del análisis de activos individuales. Entonces, para cada activo estimamos riesgo o rentabilidad esperada con fórmulas estadísticas, que son las que presenta Harry Markowitz en Portfolio Selection. Después analizamos combinaciones de activos, cómo se relacionan entre sí distintos pares de activos. Para eso calculamos covarianzas, correlaciones. A continuación armamos carteras sencillas de 2 activos, que es lo más usual en los textos de finanzas. Y en el último video armamos una cartera de 3 activos. En este video no vamos a agregar nada nuevo, sino simplemente vamos a juntar todo en el armado de un portafolio de 8 activos que mantiene las mismas fórmulas que hemos usado para el de 3. Es un poquito distinto a las de 2 activos, porque en el caso de 2 activos se puede usar una fórmula larga para la varianza de la cartera, y bueno, en este caso no, en este caso ya para 3 o más activos empezamos a usar matrices de covarianzas. Entonces vamos al Excel. Tengo 8 compañías que pueden ver aquí: Berkshire Hathaway, que es la compañía de Buffett; Apple, que creo que todos conocen; American Express, probablemente también; Campbell Soup, Dow Chemical, Colgate, Palmolive, Nike y Walgreens. Son 8 compañías. Ven acá a la izquierda el ticker, que es el símbolo con el cual las encontramos en la bolsa. Voy a hacer el análisis paso por paso. Primero, individualmente cada compañía, riesgo-retorno, luego agrupándolas, covarianza, correlación, luego armando carteras de los 8 activos. Y finalmente voy a analizar la cartera de mínima varianza, que ven aquí en otra pestaña del Excel, y la cartera de mejor desempeño, según el índice de Sharpe, o una adaptación que hemos hecho evitando la tasa libre de riesgo, asumiéndola muy baja. Ok, tenemos entonces los precios. Aquí tengo los precios de los últimos 5 años, 2008-2013, de estas 8 compañías. Ahí están los precios. Ven que Berkshire tiene acciones que individualmente tienen un precio bastante alto. Es porque Buffett no hace splits, pero las otras, son precios que probablemente les resulten conocidos. Lo primero es calcular los retornos. Yo tengo acá ya algunos calculados, pero voy a calcular los 2 primeros. Para calcular un retorno necesito 2 precios. Empiezo con Berkshire, comparo el precio más reciente dividido el anterior menos 1. Por ejemplo, aquí ven que las acciones de Berkshire en el último mes, es decir, de noviembre a diciembre de 2013, subieron de 174 a 177 mil dólares por acción, es decir, un 1.4% en dólares. Este es un rendimiento mensual en dólares. Bueno, lo hago para todos los periodos. Ahí tengo todos los retornos. Me queda abajo o arriba, en algún lugar me va a quedar una celda en blanco, porque tengo siempre uno menos. En este caso la cantidad de precios es 72, entonces voy a tener 71 retornos. Voy a repetir lo mismo para Apple. Tomo el precio más reciente de Apple dividido el anterior menos 1. Apple también subió de 556 a 560 dólares, es decir, me gané un 0.7% en un mes. Bueno, voy a copiar esto para todos, y ven que aquí en el cuadro le fui poniendo nombres. Por ejemplo, esta selección se llama Apple, esta selección se llama BRK. Bueno, aquí tengo los tickers. Hago esto para los 8 activos, ahí están. Y ahora ya los tenías completos. Vamos a ocultar esto. Ahora tengo entonces qué pasó con cada uno de los activos. Puedo calcular medidas individuales. Todas estas medidas que voy a calcular a continuación, las que llamé para activos individuales, al usar fórmulas de Excel solamente me van a pedir
que ingrese la selección de cada activo. No comparan dos activos. Después las que vienen más adelante, que empiezan con covarianza, correlación, sí. Entonces ahí Excel me va a pedir que compare dos matrices. Bueno, entonces empiezo con los activos individuales. Vamos a calcular retornos esperados. Yo aquí ya tengo calculado para Berkshire, Apple, American Express, etc. Voy a calcular las dos últimas. Para Nike uso la función promedio. En inglés average, en español promedio. Y selecciono todos los retornos de la empresa. Simplemente eso, solo los retornos. 1.7. Repito lo mismo para Walgreens. Average o promedio. Estoy sacando un promedio de los retornos. Bueno, 1.2. Este es el retorno esperado. Veamos el riesgo. Vamos a calcular dos medidas de riesgo, la varianza y la desviación estándar. Para la varianza uso la función BARP. Nuevamente sobre los retornos. Hay otra función de Excel que es var, es para una muestra y hace una inferencia para la población, les da una pequeña diferencia con esta. Yo uso la que tiene la P al final. Y aquí de Walgreens. Ahí está. Tengo las varianzas, ahora las desviaciones estándar. Puedo calcular la raíz de la varianza o usar la función stdev con una P al final. En español es desvest con una P también al final. Ahora se los escribo. Trabaja también sobre los retornos esta función. La repito, en inglés es stdev, una P al final. Y los datos son siempre solo los retornos de la empresa. Y en español es un poquito distinta. Entonces, esta fórmula es en inglés stdev con una P al final y en español desvest. Hay una que es así y hay otra que tiene la P al final. A mí me gusta la que tiene la P porque trabajo con toda la población. Estoy asumiendo que todas las probabilidades suman 100%. La función var para la varianza, que sería esta, es igual en español y en inglés. En el libro tienen todas las funciones en español y en inglés bien aclaradas y también los inputs que les pide cada función. Cuando ya tenemos entonces esta parte de activos individuales, lo que nos falta definir es cómo se va a integrar el portafolio. Yo aquí tomé las proporciones de un apartado en el cual evidentemente puse las 8 empresas y evidentemente tengo que sumar el 100% de mi capital. Entonces, por ejemplo, una alternativa puede ser comenzar tomando partes iguales. Si hago 1 dividido 8, eso es un 12,5%, ahí está. Podemos empezar integrando la cartera con partes iguales. Esto es totalmente arbitrario. Después tenemos que analizar justamente cuánto tengo que comprar de cada empresa, si me conviene comprar todas o alguna hay que dejarla fuera. Eso lo vamos a analizar a continuación. Entonces empiezo con una composición del portafolio que para cada una de estas ven que les puse también un nombre que comienza con W. W y el ticker de la empresa, que es una indicación de que estamos hablando de las proporciones invertidas en cada activo. Es conveniente tenerlas, además de tenerlas en forma vertical, las tengo acá en forma horizontal. Entonces esto me falta completar con WNKE y WWAG. Ahí está. Tengo entonces simplemente en esta línea todas las proporciones que inicialmente son iguales para cada empresa y que suman 100%. Ahora necesitamos armar estas dos matrices, la matriz de covarianzas y la matriz de correlaciones, para saber cuáles son buenas para combinar entre sí. Por ejemplo, si empiezo con las covarianzas, ya puedo ver que no hay ninguna covarianza negativa.
sería bueno tener alguna covarianza negativa porque indicaría que podemos diversificar. No hay. Entonces, ¿cómo hago para saber cuáles son buenas empresas para combinar juntas? Por ejemplo, esta, Nike y American Express. ¿Es una buena correlación? ¿Es alta? ¿Es baja? No lo sé. Es conveniente entonces calcular... ¿es una buena covarianza? No sé. Es conveniente calcular la correlación. Aquí abajo entonces tiene la matriz de correlaciones. Claro, la correlación de un activo con sí mismo siempre es 1. Estos son dos activos que se mueven al unísono. Cuando uno sube, el otro también en este caso se trata del mismo activo. De la misma forma que si analizábamos aquí esta diagonal, la covarianza de cada activo con sí mismo es su varianza, es su riesgo individual, es su medida de riesgo individual. Entonces es interesante ver qué es lo que pasa en la diagonal. Bueno, y el resto sí podemos analizar cuáles son correlaciones más altas, ¿no? Y cuáles son más bajas. Por ejemplo, acá, si le ponemos el mismo formato a todas, que no lo tienen, ahí está. Por ejemplo, las peores correlaciones, las que no me permiten diversificar, son, por supuesto, estas, las que están en la diagonal. Es decir, no tengo diversificación posible si sigo comprando algo exactamente igual a lo que ya tengo. Es decir, no puedo diversificar una cartera que está integrada por Apple comprando más de Apple. Tengo que comprar otra cosa. Y de las otras, bueno, ¿cuáles son altas, cuáles son bajas? Por ejemplo, esta es bastante alta, .54. .47 es bastante alta. .86, alta. ¿Cuáles son bajas? Bueno, .07, esa es baja, esa es interesante. Combinar Apple con Campbell Soup, por ejemplo, esa es interesante. Esta otra, Apple con Berkshire Hathaway. Y después hay otras, ¿no? Estas también son bajas. Bueno, ¿cómo hago para llegar a estas dos matrices? La matriz de covarianzas y la matriz de correlaciones. Nosotros habíamos visto una fórmula que era para la covarianza covar. Esto es en español y en inglés es igual. Y me va a pedir las dos matrices, X e Y. Y habíamos visto una función que es, en inglés, correl, me va a pedir también la matriz X e Y, y en español es coef.d.correl. Y también me pide X e Y. Es decir, estas son las funciones. Si yo quiero en una celda de Excel ingresar una función o ingresar el texto correl, y así puedo calcular de a pares de activos, tengo que elegir dos, X e Y en este caso. Pero, ¿cómo hago para rápidamente armar la matriz completa si tengo muchos activos y tardo usando esta función de Excel? Bueno, puedo usar una que está en el análisis de datos. Me voy a ir aquí a la parte de datos, a donde está el solver. Aquí hay una parte que se llama análisis de datos. En algunas computadoras tal vez lo tienen instalado, otros no, pero lo pueden instalar desde las opciones de Excel. Bueno, voy a empezar con la covarianza. Simplemente voy a necesitar, para esta función de la covarianza, voy a necesitar tener los retornos, que los tengo aquí arriba. Retornos. Ahí están. Y en la primera línea tengo los nombres, o sea que voy a aprovechar eso también. Voy a análisis de datos, covarianza, y selecciono todo el rango completo. Ahí está. Ven que seleccioné todos los retornos de todas las empresas. Todos los retornos, incluso el título, y le aviso que tengo los títulos en la primera línea y le pido que me traiga la matriz de covarianzas en una nueva hoja. Ok. Bueno, ahí está. Ahí tengo la matriz de covarianzas, que es la que vimos recién y que es la que yo tengo aquí. Voy a ponerle a esta hoja, la puedo llamar covarianza. Y lo mismo para la correlación. Se usa de la misma forma. La función se llama correlation. Y ven cómo rápidamente Excel, si yo aquí le digo cuál es el rango, le pongo las 8 empresas, directamente todos los retornos de las 8 empresas,
el rango completo, no tengo que calcular una por una. Le aviso que tengo los nombres en la primera fila, que me dé las correlaciones. Y ahí tienen la matriz de correlaciones. Ven, aquí está la diagonal a donde todas dan 1. Puedo llamarlo a esto correlación. Ok, bueno, entonces ya analicé los activos individuales, ya analicé la relación entre ellos, covarianza, correlación. Me falta ahora armar la cartera. Entonces voy a empezar armando esta cartera, la que tiene todos los activos en partes iguales. Empiezo con esta cartera. Y me van a interesar dos cosas de esta cartera, el retorno y el riesgo. Voy a empezar con el retorno, que es fácil. Retorno esperado. ¿Cuál es el retorno de esta cartera? Bueno, es bien fácil generalizar la fórmula de dos activos en este caso. El retorno del portafolio va a ser igual al retorno del activo 1 multiplicado por la cantidad invertida en ese activo, más el retorno del activo 2, siempre son retornos esperados, ¿no? Multiplicado por la cantidad invertida en 2. Y así hasta el retorno del activo 8 esperado por la cantidad invertida en el activo 8. Es decir, que en este caso, como tengo todos 12.5, todas las partes son iguales, lo único que tengo que ver es cuáles son los retornos individuales de cada una de las inversiones. Esto va a ser una gran sumatoria a donde tengo que ver cuánto espero ganar por Apple, por Berkshire, etc. Bueno, voy a calcular esto. Ya tenemos todos estos datos. La pueden generalizar para cuantos activos quieran. Esto es lo fácil de los retornos. El retorno de un portafolio es el promedio ponderado de los retornos de los activos que lo integran. No ocurre lo mismo con el riesgo, que por eso ahí tengo que armar la matriz de covarianzas. Bueno, acá voy a empezar con el retorno. Puedo usar la función suma producto si quiero. Puedo hacerlo de las dos formas. Empiezo tomando la cantidad invertida en el primer activo, que sería esta, multiplicada por el retorno de ese activo, que lo teníamos más arriba, acá, más la cantidad invertida en el segundo activo por su retorno. Y así para todos. Pero esto, como es bastante lento, puedo usar suma producto, que es una función que multiplica y suma. Entonces suma producto, no lo puedo hacer con esta matriz que es vertical, pero sí con esta otra que tenía aquí, que es horizontal. Yo les decía, es conveniente tener en forma horizontal también las proporciones, que las jalé de la otra tabla. Bueno, entonces aquí puedo hacer suma producto de las proporciones que tengo invertidas en cada activo y sus retornos esperados, que los tenía acá en la línea 79. Esos retornos que tengo en la línea 79 son los que calculé en base a las probabilidades, son los que calculé antes promediando los posibles retornos. Bueno, ya está. Ahí me queda 1,42 es el retorno esperado. Ahora, para calcular la varianza en la desviación estándar, tengo que armar la matriz. Entonces voy a armar toda esta matriz según Markowitz. Yo ya tengo una parte hecha, voy a completar las celdas que tengo resaltadas. Todas las celdas de la matriz tienen la misma forma. W1, es decir, la cantidad invertida en el primer activo, por la cantidad invertida en el segundo, por la covarianza entre ambos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esta celda. ¿Cómo lleno esta celda? Bueno, aquí tengo Campbell Soup, ¿verdad? Y esta otra empresa, voy a fijarme acá en mi listado de compañías, era Colgate. Campbell y Colgate. Bueno, entonces, ¿cómo sería esta celda? ¿Cuál sería la fórmula en esta celda? La cantidad invertida en Campbell por la cantidad invertida en Colgate por la covarianza entre Campbell y Colgate, la covarianza entre ambas.
Ahora, ¿qué pondría, por ejemplo, en esta celda? Aquí. Bueno, aquí tengo Nike y Nike, ¿verdad? En esta celda. Nike y Nike. Entonces aquí va lo mismo. Cantidad invertida en Nike por cantidad invertida en Nike por covarianza entre Nike y Nike. En todas las celdas uso siempre el mismo formato. Si se repite la misma empresa, bueno, me va a quedar como la covarianza de los retornos de Nike con sí mismo, que son su varianza, me va a quedar el riesgo individual. Pero no hay problema. Voy a llenar toda esta matriz. Empiezo con la primera celda. Aquí tengo que poner la cantidad invertida en Berkshire, que yo la llamé WBRK por sí misma, por la covarianza entre Berkshire y sí misma. Que estoy aquí usando la función de Excel covarianza y seleccionando, como ven, todos los retornos de esta compañía. Bueno, ahí terminé con la primera. Para la segunda hago lo mismo, pero reemplazo por Apple. Entonces aquí tengo la cantidad invertida en Berkshire por la cantidad invertida en Apple por la convarianza entre Berkshire y Apple. Donde, por supuesto, al ingresar esta fórmula estoy tomando las dos primeras matrices de retornos. Ahora lo mismo, pero para American Express. Cantidad invertida en Berkshire por cantidad invertida en American Express por la covarianza entre ambas. Y así puedo copiar para todos, reemplazando, por ejemplo, aquí la cuarta, en lugar de American Express, tengo Campbell Soup. La quinta tengo Dow. En lugar de American Express, reemplazo por Dow. Entonces aquí tengo Dow Berkshire. Aquí tengo Colgate Berkshire. Aquí tengo Nike Berkshire. Y aquí tengo Walgreens Berkshire. Bueno, así puedo repetir para todas las otras. Voy a hacer aquí la línea de Apple. Empiezo con la cantidad invertida en Apple por la cantidad invertida en Berkshire. Okay. La cantidad invertida en Apple, perdón, por la cantidad invertida en Berkshire por la covarianza entre ambas. Luego tengo la cantidad invertida en Apple por la cantidad invertida en Apple en sí misma por la covarianza Apple-Apple. Después tengo lo mismo, pero combinando Apple con American Express. Y así para todas. Por ejemplo, si copio este para todas las celdas, puedo reemplazar aquí. Aquí puedo reemplazar American Express por Campbell Soup. Aquí puedo reemplazarla por Dow. Aquí la reemplazo por Colgate. Arriba tenía algún error aquí. Ahí está. Aquí la reemplazo por Nike.
Y así lo hago para todas. Me queda la última, Walgreens. Lo hago para todas, hago toda esta matriz completa. Ahí está. Yo ya lo tenía hecho. Y entonces la varianza del portafolio es la suma de toda la matriz. Simplemente sumando tengo la varianza de la cartera, sumando toda esta matriz. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de este número. 622. Me queda la desviación estándar de esta cartera. Si yo quiero calcular el índice de desempeño, lo puedo hacer comparando el retorno esperado, que es 1,42, dividido por la desviación estándar, 622. El desempeño me queda en 0,23. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Empezamos trabajando con activos individuales. Para ellos calculamos retorno esperado y riesgo como varianza y desviación estándar. Después combinamos y entonces empezamos a analizar pares de activos y entonces así calculamos la matriz de covarianzas y la matriz de correlaciones. Finalmente armamos una cartera, en este caso fue una cartera de 8 activos, todos con partes iguales, y esa cartera calculamos el retorno promediando los retornos. Les recuerdo esta fórmula, era la suma producto de los posibles de los retornos esperados y las proporciones. Pero el riesgo no, para calcular el riesgo de la cartera no podíamos hacer eso, sino que tuvimos que armar toda esta matriz de Markowitz y sumarla. La suma de toda esta matriz, eso es la varianza. La raíz cuadrada de ese número, esa es la desviación estándar. Si comparo el retorno esperado con la desviación estándar, ahí tengo una idea de ese trade-off entre riesgo y retorno para esta cartera. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo hago para bajar el riesgo y cómo hago para encontrar la cartera que, si yo me animo a correr riesgos, tenga como la mejor relación entre riesgo y retorno? Entonces, yo tengo todo esto copiado en otras dos hojas que vamos a ver a continuación, a donde voy a analizar estas dos preguntas: de qué forma hago para reducir el riesgo, de qué forma hago para analizar el desempeño. Les recomiendo también una forma alternativa de llegar a esto mismo. Si quieren automatizarlo un poco más, se puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo, es muy fácil armar una tablita como esta, a donde yo tomo la multiplicación entre las dos proporciones. Por ejemplo, aquí voy a poner la cantidad invertida, voy a borrarlo y lo voy a hacer para que lo puedan ver. Aquí voy a poner la cantidad invertida en Berkshire, ¿verdad?, multiplicada por la cantidad invertida por sí misma, ¿no?, por la cantidad invertida en Berkshire, que eran las proporciones que yo tenía aquí, en esta línea 82. Si yo corro esta celda, me va a ir quedando esa misma cantidad invertida en Berkshire, pero ahora multiplicada por la cantidad invertida en Apple. Luego me va a quedar multiplicada por la cantidad invertida en American Express. Y así sucesivamente. Esta es la primera parte de lo que necesito para la matriz de covarianzas. Y después, para hacer Markowitz, simplemente, vean qué rápido puedo hacer esto. Simplemente tomo esta multiplicación entre las dos proporciones y la matriz de covarianzas que obtuve aquí arriba con Excel. ¿Se acuerdan con la función de Excel que automáticamente obtuve estas dos matrices? Entonces la multiplico por la celda esta superior izquierda de la matriz de covarianzas, no de la de correlaciones, sino de la de covarianzas. Y entonces ahí, simplemente jalando, puedo armar toda la matriz, que es lo mismo, ¿no?, pero de una forma más automatizada. Hago así y ya está. Fíjense que puedo comprobar tener
los mismos números, vamos a ponerle el mismo formato. Si yo sumo toda la matriz, me tendría que dar lo mismo. Antes me había quedado aquí. Fíjense, en la que hice una por una, ¿verdad? La que hice celda por celda, me había quedado .39 la varianza y 6.22 la desviación estándar. Y ahora voy a llegar a lo mismo, fíjense aquí, .39 me queda la suma de toda esta matriz que hice simplemente, fíjense que, lo repito, simplemente lo que hago es tomo en esta celda, la celda superior izquierda de esta matriz, a donde lo que hice fue multiplicar las dos proporciones, ¿no? Y esto lo multiplico por la covarianza, también la celda superior izquierda de la covarianza, aquí, que esto lo obtuve automáticamente con Excel. De esta matriz Excel me da el primer triángulo, me da el triángulo de abajo, pero es simétrica, así que puedo completar rápidamente el segundo triángulo, ¿no? Bueno, y entonces así puedo armar mucho más rápido, puedo jalar esta celda hacia abajo, luego hacia la derecha, y fíjense cómo el resultado es idéntico al que teníamos antes, .39 es la varianza, 6.22 la desviación estándar. Bueno, ya tenemos entonces el análisis completo de esta cartera, donde compré un 12,5% de cada uno de estos 8 activos. Entonces los invito a que recuerden este índice de desempeño, .23. Voy a estar esperando un retorno esperado de un 1,42% mensual. Esto anualizado, más o menos para que se den una idea, no es un buen retorno, es un 20% anual en dólares, ¿no? Un 1,5% mensual con interés compuesto, más o menos es un 20% anual en dólares. Y en relación al riesgo que estoy corriendo, el índice de desempeño me queda en .23. Ahora, veamos si puedo encontrar las otras dos carteras. La cartera de mínima varianza, que lo voy a hacer aquí, y la de máximo desempeño. Entonces, simplemente copié esta hoja y tengo nuevamente esta cartera de 8 activos. Para no cambiar la hoja anterior, lo voy a hacer aquí. Recordemos que esta cartera de 8 activos me daba .23 en el desempeño, 1,42 era el retorno, y miren la desviación estándar, 6.22. Este número 6.22 es el que yo quiero tratar de reducir cuando calculo la cartera de mínima varianza, es decir, la cartera de menos riesgo. ¿Cómo voy a hacer en este caso para calcular esa cartera? Uso el solver, y entonces para el solver le voy a decir que este número lo minimice, ¿no? Que minimice este número que tengo acá en color amarillo, que es la desviación estándar de la cartera. ¿Cambiando qué celdas? Bueno, las proporciones. Que cambie las cantidades, que ajuste las cantidades para que sea mínima la varianza o la desviación estándar, cualquiera de las dos, de la cartera. Tengo que poner una restricción, porque no me puedo poner cualquier número acá en las proporciones. La suma tiene que ser 1. Entonces, la restricción que voy a poner es que la suma de todas estas proporciones, la celda U117, sea igual a 1. Ok. Bueno, le pido a Solver que resuelva. Ok. Bueno, resolvió y vean que encontró una cartera que tiene la mitad, casi, de riesgo. La otra tenía 6.22 de desviación estándar y esta tiene 3.47. También tiene mejor desempeño, porque esta tiene una relación entre riesgo y rentabilidad de 0.29, cuando recordemos que la anterior, la ven aquí, tenía 0.23 y 6.22. Es decir, que esta cartera de mínima varianza es claramente superior a la anterior. Bueno, ¿y cómo está formada? ¿Qué es lo que hay que comprar? Solver nos dice que no compremos Dow en base a esos precios históricos, ¿no? Esos retornos históricos, que no compremos Walgreens, pero en cambio tiene mucho de Berkshire, tiene bastante de Apple, tiene mucho de Colgate-Palmolive y de Campbell Soup, ¿verdad? Ahí tenemos la composición de la cartera. Por último, voy a repetir esto mismo, tengo copiada la hoja una vez más, aquí tengo otra vez esta cartera de 8 activos con proporciones iguales. Lo que me voy a preguntar ahora es ¿cómo hago para encontrar la de máximo desempeño? ¿En cuánto tengo que invertir en cada uno de estos 8 activos para que este número
sea el más alto. Este es índice de desempeño, punto 23, que habíamos logrado subirlo a punto 29 y bajando el riesgo. Ahora vamos a tratar de subirlo un poco más. Entonces para eso voy a usar otra vez el solver. En este caso, en lugar de el mínimo, lo que le voy a decir al solver es que este índice de desempeño, es decir, la celda K123, lo maximice, ¿no? Antes lo teníamos en el mínimo, ahora lo puse en el máximo, cambiando estas celdas, ¿no? Moviendo estas celdas, trate de buscar el máximo desempeño. Y nuevamente voy a borrar aquí la restricción, pero le vamos a poner una restricción, que es que esta celda, que aquí tiene el 100%, ¿no? La celda U117, tiene que ser igual a 1. Le pongo esta restricción y le pido resolver. Ok, bueno, lo aumentó significativamente, punto 36, que en nuestra cartera inicial había sido punto 23, en la de mínima varianza había sido punto 29, ¿no? Punto 29, ahí está, y ahora en la de máximo desempeño llegamos a un índice de desempeño de punto 36, claramente esta es mejor, y bueno, tiene un poquito más de desviación estándar que la de mínima varianza, pero podemos ver que nos está ofreciendo la mejor relación entre riesgo-rendimiento. ¿Cómo está compuesta esta cartera? ¿Qué es lo que hay que comprar? Con Solver hemos estimado que no hay que comprar nada de American Express ni de Walgreens. En este caso tampoco asesoramos Berkshire. Tengan cuidado, por supuesto, con los datos que estamos usando, son datos históricos. Y estamos analizando solamente precios, eso es lo que hace Markowitz. No está analizando cuál es el producto, cuál es el management team, cuál es la ventaja comparativa durable, cómo estuvieron los estados financieros. Estamos limitándonos al análisis de Markowitz. Bueno, pero en base a ese análisis, entonces, una gran parte de nuestra cartera va a estar integrada por Colgate, Apple, ¿verdad? Y Campbell Soup. Que en este caso, por supuesto, hacen que sean inversiones interesantes si la historia se repite. Todos estos datos son históricos. Si encontráramos alguna de estas compañías para las cuales esperamos cambios significativos, bueno, por supuesto, no serviría de nada analizar lo que pasó en los últimos 5 años. Bueno, esperamos que les haya gustado la propuesta. Hay muchas más precisiones en el libro y nos va a gustar mucho recibir los comentarios de ustedes, los saludos en nuestra página en Facebook, Finanzas para Emprendedores. Feliz noche para todos. Adiós.